partir de este momento comienza la sección editorial correspondiente al 1 de marzo del año 2023. El título de la parte editorial hoy es este: ¿qué capacidad para hacer el ridículo? Básicamente con esto me refiero a las expresiones, primero, de esas típicas balandronadas del borracho de cantina. No, no hay agua. Y si insiste ahí, no le daríamos los permisos. Bueno, ¿qué pasó en muy corto tiempo? Pues que Elon Musk dice, a ver, ponernos a nosotros condiciones que somos esto, esto y esto, pues mire, yo le voy a regalar a usted. Tengo información confidencial de esa conversación que tuvo el bulto con el señor Musk. Pero ahorita los cursis dicen Elon Musk, Elon Musk. O sea, para que vea usted que tenemos también gente globalizada. El señor Musk, pues para no contradecir ahí a los internacionales, tengo informes que cuando quiso presionar, no, que el agua, que esto, que el otro, el señor Musk le dijo, señor presidente, aquí le traigo, porque yo ya sabía que de la posición de usted, y le entrego a usted un par de zapatillas de ballet, de la mejor piel, del mejor material, y además, como tuvimos acceso a sus pantuflas, pudimos hacerlas prácticamente a la medida. Aquí tiene usted este par de zapatillas elaboradas por los grandes artesanos de las zapatillas de ballet, los 7 magníficos que forman parte del grupo de apoyo de Ángel Verdugo. Aquí están para que usted a la brevedad posible se vaya a la finca de Palenque. En ese momento, no, el oncito, no, mira que acá, pero dame chance, voy a decir que el agua, que vas a poner una planta de tratamiento y esto. Simplemente, ¿qué le contestó Musk? Diga, señor presidente, lo que le dé su gana. Diga, nosotros vamos a poner la planta ahí. Punto. Se acabó el que te quería. Y ya sacan, qué negociación, qué bárbaro, agradecemos al presidente. No es cierto. El señor no tenía ni idea de lo que estaba diciendo cuando lanzó su sentencia. Si no la cambian al sureste donde hay agua, o la cambian ahí al AIFA o allá no sé dónde, ahí en el estado de Hidalgo, no damos los permisos. Pues ténguele. Ni se va al sureste, ni se va al AIFA, y se quedó en el municipio de Santa Catarina, zona conurbada al municipio de Monterrey. ¿Y por qué? ¿Por qué son esas decisiones? Ya expliqué el otro día de lo complejo que es el proceso para ubicar una nueva planta, particularmente una planta global como es el caso de Tesla. Los estudios de localización de plantas son sumamente complejos, que requieren recabar una gran cantidad de datos en muchísimos temas, desde la mano de obra calificada disponible, el ambiente laboral, infraestructura, proveedores de este tipo, el respeto de la ley, energía limpia y abundante, etcétera. Muchísimas cosas. De tal manera que cuando Tesla, de las 20 o 30 ciudades que analizaron, cerraron el abanico para 3, Monterrey estaba entre ellas. Elementos tan importantes como este: cercanía a la frontera. Segundo, una gran capacidad industrial y abundancia de empresas que pueden ser proveedoras de categoría mundial de su planta. Una actitud de su sector empresarial favorable a la inversión extranjera directa, gente laboriosa y también un ambiente en favor de los negocios. Como diríamos en mi pueblo, San José de Bacum, business friendly. Es decir, amigables con los negocios,
con las inversiones. Y luego sale el presidente, es que en el sureste hay mucha agua, pues báñese con ella, báñese o nade en ella, pero no interrumpa el crecimiento. Ahora, si el agua fuere el problema, pues Israel hace mucho que no existiría, por ejemplo. Y lo que ha hecho Monterrey o Nuevo León en general, ha sido un logro increíble por encima de un problema que es el agua. Ahora bien, es tan ignorante el presidente de la República que no entiende, primero, algo tan sencillo como este. Si ustedes toman el consumo total de agua en el país por año, vamos a suponer que sean 100 metros cúbicos. El país consume 100 metros cúbicos al año de agua. Muy bien. El 74-75% de esos 100 metros cúbicos los utiliza la agricultura. Y salvo bolsones de eficiencia y de alta productividad, el resto de la agricultura que utiliza ese porcentaje es un desperdicio criminal de agua. Criminal. Segundo punto. El presidente es tan ignorante en materia de historia económica que no entiende que las actividades van cambiando en su ubicación o donde se desarrollan cuando hay una escasez de ciertos insumos, en este caso el agua. Por ejemplo, la industria textil es altamente demandante en agua. Hace 20 años o 30, la industria textil de escaso nivel tecnológico, de muy bajo, por ejemplo, las camisetas, las t-shirts, etcétera. En México había muchas maquiladoras que hacían ese tipo de productos. Pero a medida que se va haciendo compleja la economía, este ramo de la industria textil de bajo margen y de altamente demandante en agua por los tintes que usan, el lavado de prendas, etcétera, o de las telas, se tiene que ir a otras partes. Y se fue. Ahorita van ustedes a República Dominicana, por ejemplo. Van ustedes a Costa Rica, van ustedes a Vietnam, a Sri Lanka, Bangladesh, etcétera. Perdón, Bangladesh, antes Pakistán Oriental, o van a Sri Lanka, o van países donde todavía es factible elaborar esas prendas que requieren escasa tecnología o de bajo nivel, y hay agua abundante. México ha ido cambiando el tipo de maquiladoras que tiene o el tipo de ciertas industrias que han debido trasladarse a otras partes. Hay cultivos, por ejemplo, que son altamente demandantes de agua y que son fundamental este cultivo para la producción lechera, para explotación de ganado estabulado, la alfalfa. ¿Qué ha sucedido con ciertas cuencas lecheras en el país que han tenido que mantenerse estable el tamaño de esas operaciones o se han ido a otros espacios porque no hay agua suficiente para la siembra y producción y cosecha de alfalfa? Y así. Pero eso no lo entiende este hombre. Es un hombre, además de ignorante, es un incapaz. Y no lo ofendo, lo describo. No tiene la capacidad para entender la complejidad de los negocios hoy en el mundo. Hay un constante ir y venir de empresas, de plantas, de un país a otro, de una región a otra, pero eso no lo entiende el presidente. ¿Cómo funciona él? Ahí no se pone porque una cervecería demanda mucha agua y Mexicali está en una zona desértica. Vámonos. E inventa una encuesta chafa, mentirosa, tramposa, y una empresa que iba a invertir casi 2,000 millones de dólares y que ya llevaba 35-40% de inversión, no, y no se hace. Así es.
Esa es la mentalidad de López Obrador. Es una mentalidad del ignorante. Quiso hacerle lo mismo a Elon Musk que a Constellation Brands. Ténguele, vámonos, y a recular con la cola entre las patas, pero tiene que salvar la imagen. No, bueno, ya se comprometió a él a esto y ya lo invité porque él quiere venir a México, él quiere venir y todo. Ya no diga babosadas, hombre, y acepte que lo que dijo primeramente fue una soberana estupidez y nos quedamos tan tranquilos. Y no necesitamos a la bola de arrastrados estos, la anticientífica Sheinbaum, Ebrard, Marta Delgado, no, son lacayos, lamezuelas. Eso no tiene ni caso prestarles atención. El problema del agua, pues, les voy a dar un caso que conozco muy bien, simplemente por oriundez, por origen, es la siembra de ciertos cultivos en un lugar que es el Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui, distrito de riego 41, 225,000 hectáreas de agua rodada, se llama, es agua en un sistema de 3 presas que hay a lo largo de la cuenca del río Yaqui. Muy bien. Se siembran anualmente alrededor de 150, 160,000 hectáreas de trigo. Hace quizá unos 10 o 15 años, quizá un poquito más, lo que se llama la lámina de agua, para los que la lámina de un cultivo, para aquellos que no están versados en esto, pregunten, ¿no? Pero la lámina de un cultivo es el número de centímetros, que debe tener esa hectárea llena de agua. La lámina para el trigo hace 20 años era 1 metro, es decir, una hectárea que tiene 10,000 metros cuadrados, su lámina eran 10,000 metros cúbicos, porque era un charcote de 1 metro de alto. Entonces eran 10,000 metros cúbicos. Pero a medida que va cambiando la precipitación en la cuenca del río Yaqui, empieza a bajar la lámina, es decir, a entregarle el distrito de riego a los agricultores menos agua por hectárea. Ahorita creo que son 70 centímetros la lámina, es decir, les han bajado el 30% y se sigue sembrando trigo en el Valle del Yaqui y la producción por hectárea ha aumentado, mejores prácticas culturales, mejores semillas, etcétera, etcétera. Si la agricultura en el Valle del Yaqui elevare su eficiencia en el uso del agua, y ahorita voy a decir cómo, un 10% más, eso alcanzaría para que cada sonorense tuviera una alberca en su casa. ¿Por qué? Mire, el primer problema que hay en los distritos de riego en México es la filtración, porque no tenemos canales pavimentados o encementados. Entonces la filtración, se filtra el agua y esa no llega al predio donde va a ser utilizada. Segunda fuente de pérdida de agua, la evaporación. Y tercero, las prácticas mismas de riego. Poca eficiencia, no tienen en los cultivos, que es rentable, no tienen sistemas presurizados, etcétera. Pero sucede una cosa, cuando otros sectores económicos o actividades económicas demandan más agua, siempre la agricultura pierde. ¿Por qué? Porque la eficiencia en términos social económicos de la industria, del comercio, de los servicios, rinden más a la economía en su conjunto 1 metro cúbico en esas actividades que 1 metro cúbico en la agricultura. Por ejemplo, una hectárea de trigo genera 7 jornales al año. 7 jornales. Es un cultivo casi todo mecanizado. Son 7 jornales. Pongamos que se les paga a los trabajadores 350 pesos. La derrama salarial de una hectárea de trigo son
pongan 3,000 pesos al año. Pero ese metro cúbico utilizado o la industria maquiladora, por ejemplo, la elaboración, la fabricación de arneses o una maquiladora que se dedica a la inyección de plásticos, etcétera, produce al año no solo 365 jornales, sino que súmenle ustedes 25 o 30 por el aguinaldo, ya estamos hablando casi de 360 jornales por año. De tal manera que la lógica económica sería, ¿cómo es posible que estemos sufriendo acá, que produciría una derrama importante, etcétera, etcétera, que la agricultura? Por esa razón, la agricultura, que tiene un uso muy ineficiente del agua, va perdiendo espacios, va perdiendo presencia y está siendo sustituida en derrama, en generación de empleos, etcétera, por otras actividades altamente eficientes en el uso del agua. Pero eso no lo sabe el presidente. Y si se le intenta explicar, no lo va a entender. La de él no es que se vaya a una cuenca lechera de la laguna, que se vaya allá a Tabasco. A ver, señor, ¿tiene idea de lo que significa llevar a 10,000, 20,000 vacas lecheras Holstein a aquel calor del trópico? Se mueren a los 15 días. Sí, no entiende eso. Es muy bruto. Y Villalobos, que está en la Zagar, Posadero, no se atreve a explicarle, a decirle, perdóneme, presidente, por lo que está usted diciendo es una soberana idiotez productivamente hablando, pero le hace así, mire, futi futi. Entonces, cuando dice, es que no hay agua en Monterrey, no, señor, sí hay. Nuevo León, por la alta presencia de la industria, tiene un uso del agua como el 50 y tanto, 55% del agua que se consume en Nuevo León es en la agricultura. Entonces dice uno, oye, porque además puede llegar una industria y decir, oye, yo te compro tu derecho de agua y te pago bien y vas a ganar más. Órale. No, ¿cómo se va a dejar de sembrar, etcétera? Una bola de babosadas. Recuerdo bien cuando en el gobierno del presidente Fox era el rey del ajo, el ingeniero Usabiaga, propuso comprarles derecho de agua a productores agrícolas pequeños para aprovechar mejor el agua. Se le echaron encima, pero ¿cómo es posible? Dijo, está bien, sigan mejor. Sigan tirando agua. Es decir, tenemos una serie de atavismos ideológicos. Es como eso del maíz. Sin maíz no hay país. No, señores, no digan estupideces. Sin empresarios verdaderos, no negociantes, sin empresarios no hay país. Son los empresarios, no el maíz, lo que en las economías abiertas y la globalidad hace fuerte a un país. Entonces, esto de Tesla exhibe el peligro para la economía de un gobernante ignorante, incapaz y atrasado o incapaz de analizar fenómenos complejos como es López Obrador. Se impuso la realidad. Tesla va a poner su planta, pero además, cuando ellos hicieron su estudio de localización de planta, ellos ya sabían del problema del agua en Monterrey, pero ellos no usan agua como una industria textil. Ellos tienen sus plantas de tratamiento para cumplir con una serie de requisitos ambientales que esa empresa tiene por su cultura. Pues están en la industria más avanzada, que son los automóviles eléctricos. Y López Obrador está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en una refinería que quizá nunca vaya a refinar o a ser rentable. Entonces, la capacidad que tiene el presidente para decir tonterías, por no decir algo más feo, porque luego los oídos castos de los, ya saben que se enojan, ¿no?
pero es un ignorante, es muy bruto. Pero los que están a su alrededor, hay unos que son más brutos que él, pero hay otros que sí saben, pero son cobardes. O sea que al presidente lo rodean o cobardes o brutos, más brutos que él. Imagínense ustedes el peligro para el país. En esas condiciones, pues, la capacidad que el presidente tiene para hacer el ridículo es infinita. Y llega una persona como Elon Musk, que el señor ha generado industrias disruptivas. ¿Saben ustedes a quién contrata hoy la NASA para poner los satélites en órbita? A la empresa de Elon Musk, SpaceX. ¿Por qué? Porque el señor demostró que el sector privado es más eficiente, mejores diseños, más baratos los cohetes, etcétera, y que además tiene la ventaja de ser reutilizables. Ese es Elon Musk. Y lo iba a asustar un político de quinta como López Obrador. No, hombre. Pero en fin, ya se aprobó, ya muy bien, y ya seguirá esa empresa y va a producir un vehículo eléctrico, lo que llaman el Tesla Serie 2, que va a ser un vehículo eléctrico, totalmente eléctrico, de un precio que va a oscilar alrededor de los $25,000, es decir, $500,000 con la paridad actual, o 460, 470,000 pesos, cuando los otros modelos pues están en 1,200,000, 1,800,000. Y ese vehículo va a tener la ventaja, de ahí la ubicación, que en la parte oeste de los Estados Unidos, donde está la gran concentración de la población, pues ahí está el mercado. Entonces, imagínense irse al sureste en cabeza de quien cabe, pero además con toda la inseguridad y toda la bola de sinvergüenzas y mañosos que habría en el camino. En cambio, aquí, 100 kilómetros y ya está usted en Estados Unidos. En fin, esperemos que el bulto, pues, ya se calle, deje de decir tonterías y México siga avanzando. Eso sería lo más importante. Ahora, vayamos a otro tema. A raíz de esta concentración del domingo pasado, próximo pasado, que fue un éxito desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, empezó a surgir un punto de vista sumamente peligroso para el proceso electoral del 2024. Esa idea equívoca desde cualquier punto de vista también que se le quiera ver, que podemos prescindir de los partidos políticos. Y se le intenta por algunos ignorantes o por oportunistas hacerle creer a la opinión pública que se puede prescindir de los partidos políticos y designar un candidato a la presidencia de la República. No. Las mareas rosas, las mareas verdes, las mareas coloradas o del color que quieran, no pueden postular candidatos. Son los partidos políticos o las alianzas, coaliciones entre ellos mismos. Por eso, esas voces como la de Claudio González, que la marea rosa va a decir, ténguele su marea rosa, señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si no se corrige esa actitud y se le explica a los ciudadanos con este momentum, con este punto crítico al que hemos llegado, hay que explicarle al ciudadano que tenemos que tener, eso sí, mejores partidos políticos. Ya demostramos que tenemos ahí una masa de muy buenos ciudadanos, 5, 6, 8 millones, los que gusten, fundamentalmente integrantes de los sectores medios de la sociedad ahorita. ¿Qué sigue ahorita? Convencer a esos ciudadanos o a buena parte de esos ciudadanos que si queremos una mejor selección del candidato de la oposición
a la presidencia de la República, pero ojo, también mejores candidatos a diputados federales y a senadores de la República, esos millones tienen que volcarse a formar parte de los partidos políticos. Y esas mareas rosas que habla Claudio González no deben estar fuera de los partidos, deben estar dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque legalmente no podemos todavía hoy prescindir de ellos. Vayan a países europeos de viejas democracias consolidadas, los partidos siguen siendo todavía instituciones fundamentales de la vida democrática de un país. En algunos son muy buenos los partidos, son gente profesional, etcétera. En otros son una sarta de sinvergüenzas, como sería en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, etcétera. Y aquí también. Bueno, pues vamos a jalar a esos ciudadanos que componen la marea rosa y vamos a llevarlos a los partidos. Vamos a convencerlos de que es ahí donde los ciudadanos deben estar, exigir una mejor selección de candidatos, un mejor uso de sus recursos para tener a los mejores, uno, el mejor en la candidatura a la presidencia. 8 o 9, los mejores candidatos para uno en cada gubernatura de las 9 que van a estar en juego. Y los mejores 300 en los 300 distritos electorales federales y los mejores 64 en las 32 fórmulas de 2 cada uno para el Senado de la República. Eso es lo que viene ahorita. Esa es la siguiente etapa. Y ya demostramos que el Zócalo de la Ciudad de México lo podemos retacar. Y los bocacalles, Madero, Madero, 5 de mayo, 20 de noviembre, 5 de febrero, etcétera, ya los retacamos. Faltó Zócalo para toda esa marea. Ahora vamos a llevar esa euforia, esa actitud importante, como dije el otro día, a las ciudades intermedias, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua. Vámonos allá a Tijuana, Mexicali, Hermosillo, por acá Puebla, Oaxaca, Mérida. Sí, eso es lo que sigue, pues. Porque ya demostramos que el Zócalo nos la pipiris nice. Vamos ahora a salir de ese centralismo perverso que tanto daño ha hecho a México y vamos, una buena parte de esos de la marea rosa, vámonos, órale, vamos a Chihuahua, vamos a Monterrey, vamos a León, Guanajuato, vamos a Hermosillo, a organizar a la gente para que allá también se llenen las plazas principales, para que la macroplaza de Monterrey broten la gente, el ciudadano y que diga ya basta, pero que se incorporen a los partidos, que le quiten a esos incapaces, a esos sinvergüenzas, que les quiten el poder en los partidos y que llegue una nueva generación, jóvenes entre los 35 y 45 años, y que esas momias, esos zombies que los sacan del sarcófago para andar ahí, ya no, ya bailaron mucho tiempo. ¿Cómo es posible que me estén diciendo que Beatriz Paredes, que tiene 50 años en la vida política del país, sin haber estado fuera de un trapecio un solo año, es una buena candidata? ¿De dónde? Revisen las ideas que tiene en materia agraria y son las ideas de Echeverría, de hace 50 años, por favor. Y así. Es decir, este es un país que tiene en su lista nominal de electores, ojo, los menores de 40 años somos poco más de 40, 43, 44 millones. Esa es la realidad de la composición demográfica electoral de este país. Es bueno tener la experiencia, pero como excepción, pero no como regla. Es decir, tantas cosas que debemos hacer
y el tiempo que nos quede es muy corto. Por eso, esas ideas absurdas que plantean de que la marea rosa debe de decidir qué candidato, ténguele, no es cierto eso. Eso es una mentira y es una estupidez. Hay que decirlo con todas sus letras, hombre. Atrevámonos a decir eso, y eso lo dice una persona que nunca ha hecho política real, que siempre ha estado desde acá arriba, desde la comodidad de su gran fortuna. No, la política real es otra cosa. Hay que ir con los obreros, con los pequeños empresarios, con los micros, con los empleados, con los productores del campo, con los pequeños mineros, etcétera. Ahí tenemos que ir a convencerlos. Yo sé que eso pues es más difícil, pues porque pues es que yo ya tengo aquí mi estilo de vida y bueno, porque si esa es la actitud y nadie quiere dejar su zona de confort, vamos a perder el 24. Por eso yo les pediría pues a esas personas que hablan de mareas rosas, no, no es un problema de mareas ni de colores de las mareas, hombre. Es un problema de entender qué sigue después de este domingo y después de aquel 13 de noviembre. Y una última cosa, miren, una de las reglas elementales que tiene la actividad política real es saber seleccionar, en tratándose de un acto abierto público, la persona que tenga experiencia en dirigirse a esa audiencia. Lo más importante en un acto de este tipo es entender cuál es la audiencia a la que va dirigido el mensaje. Y en función de esa audiencia y del momento político, hay que seleccionar a la persona indicada para dirigirse a esa audiencia. Porque no solo es tener un prestigio, etcétera, sino también tener la capacidad de comunicar con esa audiencia específica. Los dos actos, el del 13 de noviembre y el de este domingo, el 27, ¿qué fue el domingo? Fue 27, ¿no? 26, 26, muy bien. La selección del orador principal, desde mi modesto punto de vista, fue equivocada. José Waldenberg es una persona que tiene un sitio ya ganado en la lucha democrática de nuestro país, indiscutiblemente. Pero no es una persona que tenga la experiencia de haber sido una persona que tenga la capacidad o tenga la cualidad de poder dirigirse en un mitin abierto. No tiene, es un hombre que es un excelente conferenciante en una sala, en ciencias políticas o allá en el ITAM dan una discusión sobre la transición democrática. Pero en un mitin, no. Los que recuerden su desempeño ahí el 13 de noviembre, leyó un discurso plano, sin énfasis. ¿Por qué? Porque no es su carácter, pues. Y ese mismo error se cometió este domingo. El doctor José Ramón Cosío es una lumbrez, una chucha cuerera en materia de derecho constitucional, evidentemente. Pero nunca había estado en un mitin como orador, pues. Entonces, leyó bien, dijo cosas conceptuosas, pero no emocionó a nadie. Y en un meeting, la persona que se dirija a esa audiencia tiene que emocionar, tiene que simbrarlos. En fin. Y no hablo del caso de la señora Pajés, porque luego se me van a echar encima. Mi opinión al respecto ya la conocen. Entonces creo que hay una gran cantidad de tareas que debemos llevar a cabo. Si no
le damos forma a esa marea y se conforma un grupo central que coordine, que dirige las acciones, se va a perder ese esfuerzo. Aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 1 de marzo del año 2023. Unos piloncitos. ¿Perdón? De los fideicomisos. Hicieron una pregunta sobre este tema de los fideicomisos del INE. Una de las cosas que tiene esta política establecida por el bulto es el desprecio por una serie de prestaciones laborales de los que trabajan en tal o cual institución. En esas instituciones se ha utilizado la mejor figura que la ley mexicana ha creado, que es el fideicomiso. El INE, como institución patrona, es la parte patronal la institución, tiene un sistema de pensiones y jubilaciones propio. ¿Por qué? Porque es una organización, es una institución autónoma constitucionalmente hablando. Entonces, para solventar los compromisos que se llaman técnicamente el pasivo laboral, han creado fideicomisos para dos objetos diferentes. Uno, para poder responder en el momento que un trabajador se retira, darle su liquidación o hay que liquidar a uno, etcétera, etcétera. Entonces, un fideicomiso tiene ese objeto específico y ahí está, ese dinero no se toca, tiene un fin específico. Luego creo que hay otro para la infraestructura del INE, que las juntas distritales donde se elaboran las credenciales, es decir, para equipar esas cosas, es otro fideicomiso. Y creo que hay un tercero, no sé si para el fondo de pensiones de los trabajadores, donde ellos aportan una cantidad y la institución aporta otra. Ante la carencia de recursos, dicen, oye, pues ahí tenemos varios miles de millones de pesos a chingarnos, dice López, órale, sobres, e inventan todo, es que son ricos y millonarios, la burocracia dorada. Lo que no entienden, o si lo entienden, lo obvian, lo esconden, es el INE es la institución que le ha dado a este país en materia de democracia certidumbre en la organización de las elecciones. ¿No me creen? En Morena tienen al artífice de grandes sinvergüenzadas electorales de este país. La gente habla del 88, del que se cayó el sistema, pero nada dicen del fraude patriótico que hicieron en Chihuahua. Es también obra de Bartlett, ese bandolero electoral. Entonces quiere el presidente regresar a aquella época donde el gobierno era el que organizaba las elecciones, pero contaba los votos también. Y para eso, si alguien se pinta solo, es Manuel Bartlett Díaz. Y eso pues dicen, oye, pues aquí se paga tanto. No, pero ahora te van a pagar la quinta parte si quieres y si no te vas. Oye, pero mi liquidación, no, nada de liquidación, vámonos. Bandoleros, rateros es lo que son, porque así como acabaron con los fideicomisos o fondos como el FEIP, donde en cosa de meses acabaron con 330, 340 mil millones de pesos. Todo eso se va a saber a partir del próximo gobierno. Entonces es la codicia, esos son los fideicomisos a los que se refieren. Entonces, ¿por qué hay que defender al INE? ¿Por qué hay que protestar? ¿Por qué hay que esperar y confiar en que la Suprema Corte, el Pleno, va a resolver correctamente? Porque la única manera que tenemos de mejorar nuestra democracia, de avanzar,
es preservar el INE y mejorar algunas cosas que, como toda institución, es perfectible. Pero perfeccionar una institución no es destruirla, no es patearla y pisarla, que es lo que quiere López Obrador. No lloremos mañana lo que no supimos defender hoy. Entonces, esa es la desesperación del bulto. Y por eso la bola de lacayos piensan que nadie va a recordarles mañana o pasado sus declaraciones, su ataque al Mario Delgado, este señor Mier y toda esta fauna de sinvergüenzas que creen que con eso quedan bien con el Todopoderoso. Esa es la respuesta a las preguntas de los fideicomisos.